Hola, mi nombre es Soledad Martínez y desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 hemos decidido hacer un material de apoyo para la preparación del examen final. Es una serie de videos con la resolución de ejercicios que ya se han tomado en finales anteriores. Hoy veremos un ejercicio sobre subespacios, un ejercicio conceptual que ya se ha tomado en un examen anterior. Nos pide justificar la veracidad de las siguientes proposiciones. En el ítem A nos dice lo siguiente. Tengo dos subespacios de R2 y me dice que si un vector pertenece a la suma de los subespacios, entonces ese vector va a estar en alguno de ellos. El segundo, el ítem B, me da una base de un subespacio S, me da la dimensión de otro subespacio T, ambos subespacios de R4, y nos dice que entonces siempre se va a cumplir que S más T va a ser todo R4. Bueno, empecemos con el ítem A. Vamos a tener que tener un vector que pertenezca a la suma de dos subespacios de R2 y tendremos que ver si se cumple que ese vector necesariamente está o en S o en T. Vamos a ver que esto no necesariamente es cierto. Primero vamos a dar un contraejemplo gráfico. Entonces vamos a tomar dos subespacios de R2, que en este caso vamos a tomar dos rectas que pasan por el origen. Vamos a ver el gráfico. Tenemos a dos rectas que pasan por el origen. Cada una de ellas va a ser cada uno de los subespacios que tomamos. Una va a ser S, el otro va a ser T. Y vamos a tomar un vector que pertenezca a la suma de estos subespacios. Pero recordemos que si yo quiero un vector que pertenece a la suma de dos subespacios, lo puedo expresar como la suma de alguien de S más la suma de alguien de T. Entonces, me voy a tomar un vector en S, me voy a tomar un vector en T, los voy a sumar usando la regla del paralelogramo, y este vector resultante, que es B, por haber sido escrito como alguien de S más alguien de T, puedo asegurar que pertenece a la suma de ambos subespacios. En el gráfico ya podemos ver que este vector no está ni en S ni en T, porque para que esté o en S o en T tendría que estar sobre las rectas. Por lo tanto, vimos que hay un vector que se puede escribir como la suma de alguien de S más alguien de T, eso nos asegura que está en la suma de los subespacios, pero este vector no está ni en S ni en T, con lo cual esta afirmación es falsa. Vamos ahora a mostrar lo mismo pero con un contraejemplo numérico. Entonces, vamos a proponer otra vez dos subespacios en R2 y van a ser otra vez dos rectas que pasen por el origen. S vamos a darlo generado por el 1 menos 1 y T generado por el 2, 0. Ahora vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a proponer un vector que pertenezca a la suma de ambos subespacios y entonces a ese vector lo vamos a poder escribir como alguien de S más alguien de T. Entonces lo que vamos a hacer es directamente sumar a este vector el generador de S más el vector generador de T. Y entonces, si lo sumamos, fíjense, nos da 1 más 2, 3, menos 1 más 0, menos 1. Y entonces, este vector seguro pertenece a la suma de S más T. Ahora, veamos que este vector no está ni en S ni en T. ¿Por qué no está en S? Bueno, para estar en S tendría que ser un múltiplo del 1 menos 1. Y claramente no lo es. ¿Por qué no está en T? Bueno, por la misma razón. Para pertenecer a T, tendría que ser un múltiplo del 2, 0, y tampoco lo es. Con lo cual lo que encontramos fue un contraejemplo dado por dos subespacios, luego tomamos un vector que estaba en la suma de ambos, y ese vector resultó no estar ni en S ni en T. Con lo cual, también de esta forma podemos decir que es falsa la afirmación. Ahora vamos a ir entonces con el ítem B. Nos daban
dos subespacios de R4 nos daban la base de uno de los subespacios y la dimensión del otro. Y nos pedían ver si era verdadero que siempre se va a cumplir que la suma de ambos subespacios nos iba a dar todo R4. O bien que la dimensión de la suma de los subespacios sea 4, que sería la dimensión de R4. Muy bien, vamos a analizar un poquito los datos que nos da el problema. Bueno, primero nos dice que la dimensión del subespacio T es 2. Eso lo tenemos. Pero del subespacio S lo que nos da es una base. Bueno, ¿qué nos dice esto sobre la dimensión de S? Nos da que la dimensión, ya que la cantidad de elementos de una base de S es 3, sabemos que la dimensión de S va a ser 3. Es decir, que por ahora los datos que tenemos es la dimensión de cada uno de los subespacios en juego. Muy bien, analicemos un poquito lo que tenemos que probar ahora. Nosotros lo que nos tenemos que preguntar es si la dimensión de la suma de los subespacios será 4, o sea, la dimensión de R4. Teníamos un teorema que nos relacionaba las dimensiones de la suma de subespacios con las dimensiones de cada uno de ellos y de su intersección. Aquí lo tenemos. Nos decía que la dimensión de S más T era la dimensión de S más la dimensión de T menos la dimensión de la intersección. Volquemos aquí los datos que tenemos. Dimensión de S sabemos que es 3. Dimensión de T sabemos que es 2. De la intersección todavía no sabemos nada. Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar acá? Lo que nos preguntábamos era si necesariamente la dimensión de S más T va a ser 4. Bueno, eso claramente va a depender de la dimensión de esa intersección T. ¿Será que sí o sí la dimensión de esa intersección T es 1? Porque es de la única forma en que la dimensión de S más T podemos asegurar que es 4. Entonces analicemos un poquito qué posibilidades tenemos sobre la dimensión de esa intersección T. Teníamos dimensión de S y de T. Entonces, dimensión de T2, dimensión de S3, y ahora queríamos ver la dimensión de S más T. Ahora, fijémonos un poquito qué pasa con la dimensión de esa intersección T. ¿Qué podría ser lo mínimo y lo máximo que puede tomar como valor? Sabemos que la dimensión de la intersección siempre es menor o igual que la dimensión de cada uno de los subespacios en juego, con lo cual, si la dimensión de T es 2 y la dimensión de S es 3, la dimensión de esa intersección T no podría ser nunca mayor que 2, es decir que siempre va a ser menor o igual que 2. Entonces, la pregunta que nos estábamos haciendo antes era, ¿siempre la dimensión de esa intersección T será 1 para asegurar que la dimensión de la suma es 4? Nos preguntamos, ¿esta dimensión podrá ser 2? Bueno, ¿en qué caso sería 2 esta dimensión? Sí podría ser 2. Imagínense el caso en el que T, el subespacio T, esté incluido en S. Eso me diría que entonces la dimensión de esa intersección T es 2. Es decir, que no siempre va a ser que la dimensión de esa intersección T sea 1. Y eso entonces nos asegura que no siempre va a pasar que la dimensión de S más T sea 4. Es decir, teníamos que responder la pregunta de si S más T siempre iba a ser R4. Bueno, no necesariamente, ya que vimos que si la intersección tiene dimensión 2, la dimensión de S más T no será 4, será 3. Con lo cual, esta afirmación que nos daban, podemos decir que es falsa. Muy bien, en el ejercicio de hoy lo que vimos fueron dos afirmaciones, de las cuales teníamos que justificar la veracidad de cada una. Y, bueno, en la primera vimos con dos contraejemplos, uno gráfico y uno numérico, que era falsa. Y para el ítem B también vimos que la afirmación que nos daban era falsa. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo video.